Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas Claras, Negocios Sanos, el espacio del Fondo Nacional de Garantías donde hablamos claro sobre lo que significa emprender, crecer y sostener una empresa o negocio en Colombia. Quisiéramos comenzar agradeciéndoles por acompañarnos durante este año 2025 o por segundo año consecutivo si ya seas parte de esta comunidad desde el 2024. Hoy cerramos con broche de oro, resolviendo una pregunta que muchísimas personas se hacen cuando están empezando un negocio. ¿Qué es una sociedad? ¿Es mejor crear una? ¿Vale la pena? ¿Qué implica? Porque todos hemos oído ese típico consejo, hazte una SAS, mejor monta tu empresa de una vez. Pero, ¿eso será lo ideal para todos? ¿En qué momento sí conviene? ¿Qué riesgos tiene si se hace mal? Por eso este programa será breve, pero cargado de claridad, porque entendemos que muchas decisiones importantes se toman justo cuando arranca el año. Y como siempre, empezamos con quienes nos inspiran a hacer este podcast, nuestros oyentes. Pregunta sin pena y no te quedes con la duda, que aquí te la resolvemos. Hola Cami, hola Dani, les habla Adriana desde Bogotá. Estoy empezando un emprendimiento de consultorías en comunicación, pero varias personas me han dicho que me constituya como SAS desde ya. Otras me dicen que espere, que eso es enredado y que no vale la pena si estoy empezando sola. La verdad, no sé qué hacer. Si es necesario crear una sociedad para trabajar por mi cuenta, ¿y eso qué ventajas o desventajas tiene? Porque lo que es claro es más bacano. Gracias a Adriana por esa duda tan concreta, porque eso mismo se pregunta mucha gente. ¿Trabajo como persona natural o doy el paso a tener empresa o me junto con alguien más? Y precisamente, Cami, la respuesta no es igual para todos. Por eso trajimos a un invitado que sabe de leyes, impuestos, seguros, pero también de emprendimiento de carne y hueso. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Cami, nos acompaña Jonathan Gómez, abogado barranquillero con un gran recorrido en derechos, seguros, emprendimiento y formación. Es profesor de posgrados en distintas universidades, secretario general de Lima Marsh y cofundador de Faro. Jonathan, bienvenido a Cuentas Claras, Negocios Sanos. Nos encanta empezar por lo humano. ¿Qué te motivó en el mundo del derecho y también qué te motivó a emprender? Hola Cami, Dani, un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues a ver, las circunstancias de la vida fue lo que me fue llevando a estudiar Derecho. Junto a mi hermano empezamos a trabajar a muy corta edad, más quizá con la necesidad de pagar las cosas básicas, el mercado, los servicios públicos, la matrícula de los colegios, y eso nos condujo al reto de continuar el legado que mis papás habían construido, particularmente la firma de abogados de seguros de mi familia, que fue la que nos ha enseñado en vivo y en directo a punta de golpes y errores una infinidad de asuntos, como por ejemplo gestionar empleados, pagar la seguridad social, declarar impuestos, y eso en su momento pues más que incorporarme a la parte administrativa en el momento en que estaba trabajando allí, pues decidí inclinarme por aprender un poquito del corazón de la actividad de la empresa, que eran las que producían los ingresos, que son la prestación de servicios de los abogados, y por eso estudié Derecho, y tiempo después incluso los posgrados en impuestos y en seguros y demás, los hice motivado también por trabajar en temas que generaban pues precisamente esa generación de los ingresos en la prestación de servicios de la firma. Así que bueno, creo que la vida en términos generales fue la que me llevó a ser abogado y incursionar y trabajar en estos temas que hoy día me apasionan tanto. Bueno, ya entendiendo un poco más tu historia y conociendo más sobre ti, queremos que tú nos puedas contestar cuáles son esas principales diferencias entre trabajar como persona natural y crear una sociedad. ¿Qué cambia en lo legal o en lo contable o incluso en la vida cotidiana? Definitivamente, trabajar como persona natural pareciera que implica menos trámites legales y contables y tributarios. Quizá ahí hay una responsabilidad ilimitada que creo que comienza a ser un factor decisivo en tomar la decisión de constituir o no una sociedad, y en términos como que el manejo de la empresa se siente como relativamente sencillo. Al final la empresa, sea a través de una persona natural o a través de una sociedad, sigue siendo ese motivo por el cual se hace digamos como la dedicación de los esfuerzos para lograr un propósito.
Naturalmente, crear ya una sociedad ya requiere cumplir una serie de formalidades legales, llevar una contabilidad rigurosa, hay una protección del patrimonio personal por las limitaciones de responsabilidad en ciertos asuntos, pero pues naturalmente implica algunas obligaciones y costos, estar muy organizados, tener un ejercicio pues fuerte de entendimiento del marco normativo. Sin embargo, pues yo creo que pensar en incorporarse pues a un negocio como una persona natural o una sociedad, realmente uno lo tiene que entender desde el contexto de nuestro país. Si uno revisa la encuesta de micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, lo que uno observa es que la gente normalmente hace los negocios solos, arranca los negocios con recursos propios, y normalmente el motivacional o la motivación es porque no tienen otra alternativa. Un poco es como que piensan en subsistir y esa es la razón por la que inician sus negocios, y más bien en esa segunda categoría algunos pues vieron esa oportunidad de negocio y pues que sería lo deseable porque pues eso ayuda pues a lograr conseguir ese propósito de la empresa. Sin embargo, pues eso no es tan simple como decirlo, porque si estamos en nuestro contexto del país, vemos pues que la gente por necesidad un poco crea la empresa, desarrolla su negocio, pero también a veces se toman decisiones aceleradas que nos ponen como en aprietos en lo que se ha llamado también la mortalidad de las empresas. Entonces, un poco, pues sí, naturalmente ser una persona natural puede ser más simple, ciertamente algunos trámites más sencillos, eso no quiere decir que no implique algunas obligaciones, pero desde la sociedad, pues sí que naturalmente requiere un mayor esfuerzo y un mayor orden para poder lograr ese propósito. Hay algo de lo que dices, Jonathan, que es muy importante y dices que a veces trabajar como persona natural a simple vista puede parecer que es mucho más fácil y mucho más sencillo. También por muchos tabús que hay detrás de todo esto, sobre todo como que el proceso de poder generar unas SAS es muy engorroso, diversos documentos, sin fin de vueltas. Quisiera preguntarte qué tan cierto es que crear una SAS te protege más. ¿Cuáles son esas protecciones y cuándo sí vale la pena dar ese paso? Muy bien, pues las sociedades en términos generales y particularmente esta sociedad anónima simplificada, pues ha sido como un modelo exitoso. La gran mayoría de las sociedades en nuestro país se están constituyendo a través de esto y se ha vuelto un modelo de exportación regulatorio en diferentes jurisdicciones, pues cercanas sobre todo. Y al final precisamente ese es el propósito, esa protección, digamos, de limitar algunas responsabilidades legales y financieras, ¿verdad? Cuando yo soy el socio y hago un aporte de capital en la empresa, pongo una plata que es la base con la que vamos a arrancar el negocio. Ese va a ser, digamos, el patrimonio con el que la empresa va a responder ante todas sus obligaciones, incluyendo, por ejemplo, los pagos que se realizan a los empleados, a los proveedores, a los temas del Estado relacionados con la seguridad social, con los temas tributarios, los temas de impuestos ante la DIAN, ante el pago del impuesto de industria y comercio por el ejercicio de la actividad en la ciudad en la que esté ubicado, pero al final de cuentas esa protección principal tiene que ver con eso, y por supuesto que va a depender si el negocio lo inicia una persona sola o lo inicia con un grupo de personas, en donde los temas societarios siempre van a ser importantes, dejar las reglas de juego claras. Como llevándolo un poco a algo muy simple, esto podría parecerse a lo que vivimos en la vida real las parejas. Es posible que uno como pareja inicie la relación, se vayan a vivir juntos, y eso es lo que en el derecho se llaman las uniones maritales de hecho, que al final tienen unos efectos jurídicos también. A los 2 años hay una interpretación de que si no se ha acordado nada, pues ya hay una sociedad patrimonial de hecho, así no se haya firmado ningún documento. Y lo mismo pasa pues ya cuando uno toma la decisión de casarse, por ejemplo en mi caso, en donde efectivamente ese es un contrato de matrimonio, en donde todo es de los dos, todo lo que se produce en ese acuerdo es de los dos. Y por eso las reglas de juego de esa sociedad siempre van a ser fundamentales, y por eso existen múltiples figuras como las capitulaciones matrimoniales, etc. Un poco llevando el ejercicio de las sociedades y los negocios como personas naturales, uno lo debe pensar similar. Eso no quiere decir que no tenga efectos legales el hecho de desarrollar mi negocio como una persona natural.
Sin embargo, pues por supuesto que las formalidades son distintas, las cargas son distintas, pero eso no quiere decir que no se generen esos efectos. Entonces, principalmente, pues la SAS nos protege de esa responsabilidad que se pueda tener ante los terceros, y es como el principal motivador. Por supuesto que además habilita una serie de conversaciones adicionales cuando no solo está uno solo, sino también desarrollar otros negocios bajo las reglas de juego que se definen en esos contratos de sociedad. Entonces, en términos generales, eso podría, en el escenario en que uno le aplique a su contexto, podría ayudar a blindar esa responsabilidad y al final de cuentas a tener esa presentación ante los diferentes, pues digamos, grupos de interés que se relacionen o que requieran pues una relación con nosotros. Jonathan, y hablando de esas alternativas que existen para quienes tal vez están empezando solos, sin socios, que apenas están como construyendo esa idea, ¿qué formas sencillas pueden encontrar para formalizarse sin necesidad de montar una empresa de inmediato? Muy bien, pues para quienes empiezan solos y están en ese proceso de validación de su idea de negocio, están probando, pues realmente una de las principales recomendaciones es que arranque el negocio. Ojalá que sea exitoso y que lo tenga, e inicialmente pues arrancar como persona natural siempre va a ser una opción, la más a la mano que debe tener. Si bajo el hecho de ser una persona natural, uno tiene la opción, por ejemplo, de registrarse ante las cámaras de comercio como una persona natural, con su establecimiento de comercio, con su actividad económica, como un comerciante propiamente dicho. Y eso le da, digamos, una protección, digamos, desde la perspectiva legal del desarrollo de su negocio. Por supuesto que utilizar plataformas digitales para facturar o incluso incorporarse a algunos esquemas que el gobierno ha ido desarrollando o el Estado ha ido desarrollando para facilitar como el cumplimiento de las cargas tributarias y en general los temas relacionados con la seguridad social, como puede ser el régimen simple de impuestos, en donde, pues, digamos, se ha agrupado en un solo lugar, pues todas las obligaciones o la mayoría de obligaciones al menos de los impuestos nacionales para efectos de cumplir, pues digamos, con esas obligaciones. Entonces eso permite formalizarse sin necesidad de crear una sociedad desde el inicio, reduciendo pues los costos, trámites, las implicaciones de trabajar en ese sentido. Y conectado pues con lo que hablábamos de los resultados de las encuestas pues que ha hecho el DANE, y yo creo que es hablándole a la gran mayoría de los colombianos que se enfrentan a la decisión de crear el negocio por esa necesidad o por esa situación que conduce, pues yo creo que siempre va a ser como esa opción. El hecho pues de no tener esa formalización empresarial o propiamente dicho crear una sociedad no quiere decir que el negocio no se pueda sacar adelante de forma legal a través de una persona natural. Incluso en nuestro país hay ejemplos de grandes empresas que iniciaron y duraron por mucho tiempo trabajando como persona natural. Incluso en la firma, por ejemplo, de mi familia, por muchos años trabajamos a través del nombre de mi mamá, pues propiamente dicho, como la empresaria o la comerciante asociada a la prestación de los servicios, pero pues eso no quiere decir que eso no sea legal ni que no se pueda realizar, porque al final de cuentas sí que responde a la necesidad de desarrollar el negocio, tiene una serie de riesgos, por supuesto, entre otros la responsabilidad ante el cumplimiento de todas las obligaciones, pero obviamente también se han desarrollado muchos esquemas, por ejemplo, en los temas asociados pues a las quiebras o las insolvencias, que ya hoy día aplican tanto para personas naturales que desarrollan sus negocios o incluso en sus propios temas, como para las empresas, ¿verdad? Entonces, creo que se ha ido como entendiendo y reconociendo que es una realidad el desarrollo de los negocios por cuenta propia en personas naturales. Súper interesante todo lo que nos cuentas, Jonathan, y estamos llegando a ese punto del año en donde muchas personas empiezan a planear lo que será el 2026, a ponerse nuevas metas, nuevos objetivos, y muy seguramente nuestros oyentes o la gran mayoría de nuestros oyentes quieren dar como ese paso, quieren formalizar su empresa, su emprendimiento, conformar una sociedad. Quisiera que por favor nos comentaras qué consejos les das para no dejarse llevar por el afán o por el miedo y tomar una decisión informada y adecuada a su realidad. Pues yo creo que el consejo para 2026 es, en este tema hay que ser muy racional,
hay que informarse bien como lo anunciabas, hay que analizar el momento de vida de la empresa, de ese desarrollo del negocio propiamente dicho, y no dejarse llevar tampoco, pues, ni por la presión, ni por el miedo, pues, porque tampoco es el ejercicio. De todas maneras, una decisión pausada, ojalá informada, bien asesorada. Hoy día hay muchas herramientas, tenemos a disposición las, pues, digamos, las plataformas de inteligencia artificial generativa que nos dan ideas y que permiten tener algunas asesorías naturalmente, siempre adecuado, pues, consultar con un experto, un abogado que le pueda uno ir orientando, y eso permitirá, pues, asegurar, pues, que la sociedad, en el momento que se tome la decisión, sea la adecuada para el proyecto. Pero yo creo que hacerlo informado, pero también entender la gradualidad del negocio, la evolución del negocio, le permitirá a uno definir que la edad del negocio, los tiempos del negocio o esa madurez del negocio esté. Yo soy un convencido, eso sí lo debo decir, que desde que el modelo de negocio uno crea en él y uno también quiere hacer las cosas, definitivamente lo ideal sería tener todo armado, con toda la decisión, porque yo creo que también el poder de la palabra ayuda a uno comprometerse, en ese proyecto, pero por supuesto que hay que informarse bien, hay que entender esa gradualidad y los tiempos, pues, del negocio y esa madurez para uno, pues, al final de cuentas tomar su decisión. Buenísimo, Jonathan, qué bueno haber aterrizado este tema de forma tan clara, porque a veces creemos que crear una sociedad es el único camino, cuando en realidad lo importante es entender qué necesitamos según la etapa, el tipo de negocio y pues claramente nuestras posibilidades. Y como siempre, no nos podemos quedar sin ese toque extra que nos fascina como colombianos y es la ñapa. Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Jonathan, Cami, si tuvieran que resumir en una sola frase lo que debe tener claro una persona antes de decir si crea o no una sociedad, ¿qué sería? Yo diría que estuviera 100% seguro de la decisión que va a tomar, que se pueda informar y que sobre todo se pueda asesorar de alguien que pueda ayudar a dar este paso, siempre acompañado. Muy bien, yo creo que el mensaje principal es tener claro el modelo de negocio, dedicar todas las energías a sacar adelante y generar los ingresos que uno quiere y por supuesto pues, entender y leer el momento de la empresa para poder tomar una decisión de hacer esa empresa o esa sociedad o no. Qué gran forma de cerrar el año. Hoy aprendimos que antes de correr a crear una empresa hay que entender cómo funciona, qué riesgos tiene y cuándo realmente es conveniente. Y a quienes nos escuchan, recuerden que en cada programa encontrarán una pregunta interactiva en Spotify para que participen, compartan sus historias y seamos cada vez más una comunidad de emprendedores bien educados financieramente. También pueden responderla en los comentarios de YouTube. Y la de hoy es, ¿ya tomaste la decisión de crear una sociedad para tu emprendimiento? ¿Por qué sí o por qué no? Ve ya a la sección de abajo en Spotify y en YouTube, cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí llega Cuentas Claras, Negocios Sanos. Recuerden que si tienen dudas que podamos resolver, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo o en nuestra cuenta de Instagram @FNGColombia, que seguro el próximo año las resolveremos.